Bueno, hola a todos. Gracias a Dios que podemos estar acá, un grupito de hermanos, para orar, para reunirnos, para escuchar su palabra, para cantar estos himnos muy preciosos de adoración a Dios y también esperando las promesas del Señor, como dice el último himno. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por poder estar acá, a pesar del calor y a pesar de todo. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno Padre, te doy las gracias por el grupito de hermanos que nos pudimos acercar hasta tu casa de oración. Te quiero pedir tu bendición para cada uno de nosotros, que en esta tarde tú, Señor, no nos des conforme a lo que merecemos, sino que nos derrames bendición y vida eterna acá en este lugar. Padre, que tú me ayudes, Señor, a poder compartir algo a los hermanos, que tú me ayudes a poder compartir, Señor, tu palabra, Señor eterno, y que tú bendigas todas las cosas, las oraciones, que todo sea de tu agrado, Padre. Me encomiendo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, simplemente quería contarles, compartir lo que esta semana estoy leyendo de la Biblia. Todo a raíz de la escuelita de verano que vamos a hablar. Estamos con el tema de la vida de Elías, el profeta Elías. Y bueno, es un tema que la verdad que es precioso. Hace un par de años yo había leído su historia, estaba leyendo un libro sobre Elías. Y bueno, es muy precioso porque en este libro va muy lentamente, muy largo, y de cada frase de la historia ya va sacando la mayor enseñanza posible y los mayores detalles posibles que el Señor nos dejó en su palabra. Así que bueno, muy brevemente, con la ayuda del Señor, compartirles algunas de las cosas que recuerde de esto. Y bueno, la historia de Elías está en Primera Reyes 17. Y Primera Reyes 17 es muy cortito, así que lo podemos leer y después comentar algunas cosas que estaba leyendo en ese libro. Y bueno, la aparición de Elías en Israel sería así, fue bastante dramática, fue bastante de la nada, digamos, y acá arranca presentando a Elías así, sin introducciones, sin ningún tipo de preámbulo. Eran tiempos muy malos en Israel, todos se habían olvidado de Dios, todos estaban rebeldes, estaba el rey Acab, la reina Jezabel, y bueno, había algunos que eran fieles a Dios, por ejemplo Elías, y que, bueno, Dios tenía mucho para enseñarle, mucho para hacerle conocer de Él. Con Elías Dios trató muchas cosas y que, bueno, nos sirven a nosotros ahora que somos cristianos. Dice, entonces Elías Tisbita, era de Tisbe, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue palabra a Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete a oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Querit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y bueno, ya en esta primera parte, a pesar de que, como dije, no se habla mucho de Elías, que era antes de esto, ya acá podemos ver que era un varón de Dios realmente, un ungido de Dios con mucha fe, porque va y se presenta enfrente al rey Acab. Realmente mucha valentía, estaba
como podemos decir, armado de, digamos, de la armadura de Dios. Era un hijo de Dios que estaba armado de... Nosotros tenemos la armadura cristiana, de su palabra, de su evangelio, de su justicia. Y bueno, ungido del Espíritu de Dios, lo primero que nos dice la palabra, que va y se presenta delante del rey Acab, que eso ya habrá sido una prueba muy grande para él y muy difícil. Y bueno, y otra segunda cosa que podemos sacar es cómo era el proceder de Elías hasta acá y después siempre. Todo lo que hacía, todo lo que se movía, esperaba que el Señor se lo diga, esperaba que el Señor se lo comunique, como el pueblo de Israel, que tenía la nube y cuando se posaba en un lugar ahí se tenían que quedar, cuando se movía se tenían que ir al dicho de Jehová hacia el campamento o se movían. Bueno, acá Elías en esta oportunidad Dios lo manda que vaya al arroyo de Kerit y que va a ser alimentado por cuervos. Y bueno, Dios ya le empieza a mostrar de alguna manera, ya le empieza a enseñar de su poder, ya le empieza a enseñar de su fidelidad y del cuidado que tiene para con sus hijos. Y esto le iba a servir mucho a Elías porque después iba a pasar por un montón de cosas más difíciles y iba a seguir necesitando de todas estas experiencias para fortalecerse por lo que venía. Y bueno, Dios le manda que vaya al arroyo, va, y después también el arroyo se iba secando y se secó. Y bueno, en la Biblia no nos habla de que Elías haya estado dudoso o se haya rebelado contra Dios o se haya ido al arroyo corriendo a buscar dónde tomar agua antes de que el dicho de Jehová le diga qué hacer. Y bueno, Dios esperó hasta lo último. Dios lo probó, digamos, por fuego hasta las últimas consecuencias, ahí ya de entrada. Es una de las primeras enseñanzas que nos deja la Biblia de Elías, y ya Dios como que lo retuerce hasta el fondo a Elías. Porque hasta que no se secó el arroyo, aparentemente Dios no le dijo ninguna otra indicación. Y bueno, y ahí la verdad que la fe de Elías, después se lo habla en Hebreos, ¿no? Y acá ya vamos viendo la fe que tenía y Dios como lo estaba forjando, por fuego podemos decir. Y bueno, cuestión que se secó el arroyo y bueno, totalmente dramático todo. ¿Dónde estábamos? En el 7. Y ahora sí, llega la palabra de Jehová, que dice en el 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón, allí morarás. He aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas, y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo allá para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija. Y ahora cogí a hacer hojas para entrarme, aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y muramos. Y Elías le dice: no hayas temor, ve, haz como has dicho. Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de harina no escaseará ni se disminuirá la botija de aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Bueno, y acá tenemos otra segunda indicación que Dios le hace a Elías, que es irse hasta Sarepta de Sidón, un pueblo extranjero, el pueblo de donde era Jezabel, esta reina idólatra, el pueblo de donde adoraban a Baal y que todos los israelitas se habían contagiado. Y bueno, tuvo que caminar desde Kerit hasta Sarepta, más de 100 kilómetros, más o menos 160 kilómetros decía, tuvo que caminar Elías. Y bueno,
Pero él tenía la palabra de Jehová que le dijo: he dado una mujer viuda que te sustente. Eso era lo que necesitaba Elías, la palabra del Señor, y fue y lo hizo. Y bueno, y llega a Sarepta y llamaba la atención el escenario que se encuentra. Todo mal, todas circunstancias externas, todas negativas. Ni una cosa que a uno le puede dar un poquito de aliento o un poquito de decir, bueno, Dios me mandó acá, quizá por esto, por aquello o por acá viene la cosa. Todo negativo, todo mal, peor que donde estaba, seguro. Y bueno, pero bueno, hasta acá Dios lo venía guiando, y como dice la Biblia, que Dios ordena los pasos, de Jehová es ordenar los pasos del hombre. Ordenó todas las circunstancias y llega a Sarepta, y lo primero que se encuentra, una mujer viuda. Entonces, bueno, iluminado de Dios, Elías, ya está, confianza, esta es la viuda que el Señor me mandó. Así que el Señor ya le venía enseñando su fidelidad, acá le venía acomodando las circunstancias de alguna manera, porque Dios no le había dicho ni qué viuda, ni dónde encontrarla, ni cuándo, ni cómo era. Pero bueno, acá el Señor lo iluminó y ya se la encontró. Dios nos ordena sus pasos. Y bueno, decía el libro que es importante reconocer a Dios en todas las cotidianidades. Si oramos a Dios, si tenemos comunión con Él, yo en primer lugar, es bueno siempre en todas las pequeñas cosas ver a Dios y reconocerlo y dejarnos iluminar por el Señor para decidir las pequeñas cosas o para tener luz para las cosas más cotidianas. Bueno, Elías llegó y ya confió, bueno, acá está la provisión de Dios, esta viuda. Pero bueno, lo que decía, las circunstancias externas negativas era todo sequía, un pueblo extranjero, una viuda juntando leña. Seguramente se notaría que era totalmente pobre, y si era viuda, más en ese entonces ya se sabía que era una persona necesitada, no como ahora, que a veces la mujer es más independiente. En ese momento una viuda era casi, iba de la mano con alguien menesterosa. Y bueno, una mujer viuda juntando hojas, y ya la sequía estaba haciendo estragos, y eso era todo lo que aparentemente se veía. Pero Elías seguía, digamos, en función a la promesa del Señor: yo te mandaré una mujer viuda que te sustente. Y bueno, y eso era todo lo que necesitaba, la promesa del Señor, y las demás cosas no importa. Y el libro, hermano, decía que bueno, que la fe se maneja de esa manera. La fe no se ocupa de las cosas que vemos, la fe no se ocupa de lo que nos pasa, la fe no se ocupa de los problemas ni de todas las cosas externas, sino que la fe la fe reduce el pensamiento al Señor Jesucristo, simplemente, como dice el apóstol Pablo. La fe se ocupa de aquel a quien todo es posible. Y bueno, Elías se ve que tenía ese don precioso de la fe, que a pesar de todo lo que veía, simplemente se confiaba en la promesa de Dios, nada más. Y yo pensaba para mí en este nuevo año, que no sabemos qué nos depara, no sabemos si van a ser cosas buenas, cosas malas, si solo malas o si solo buenas, solamente Dios sabe. Y en este nuevo año pedirle al Señor, yo y ustedes también, que nos dé una palabra acorde a lo que vamos a necesitar, que nos busquemos de Dios una palabra, una promesa acorde a lo que Él sepa que vamos a necesitar este año, para agarrarnos de eso, como acá Elías. Y entonces, cuando todas las cosas sean a nuestra vista todo negativo, todo imposible, bueno, tenemos esa promesa que Dios nos dio para que sea lo único que tengamos de qué agarrarnos. Como en este caso Elías: yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. La viuda era pobre, lo único que tenía era leña, había sequía. Bueno, pero Elías se agarraba de esa promesa. Y en este nuevo año nosotros también pedirle a Dios que nos dé una palabra. No sabemos qué nos depara el futuro, pero bueno, para que tenernos una promesa del Señor de la cual agarrarnos,
y de la cual confiar, que pase lo que pase. No, el Señor ya me dijo esto. Y bueno, siguiendo con la historia, bueno, hay muchas cosas que rescatar de la actitud de la viuda. Era una mujer amable y generosa. También de Elías, de su trato para con ella. Ruégote que me des un poco de agua, ruégote que me des un poco de... Era, o sea, muy amable, muy amigable como trataba. Hay muchas actitudes que podemos rescatar. Y Elías también va probando a la viuda, porque bueno, si era la que Dios le mandó para que lo sustente, también probando qué clase de persona era. Y bueno, y se muestra de muy buena predisposición esta mujer, a pesar de todo. Pero bueno, siempre hay incredulidad en nosotros, y la viuda le dice: lo único que tengo ahora es juntar esta arenita para hacer las tortillitas y después nos vamos a morir. La viuda hasta este momento, la única fe que tenía era la tinaja y la botija de aceite, harina de aceite. Todavía no tenía, como Elías, esa promesa preciosa. La viuda todavía se confiaba en lo que veía, y por eso decía: nos vamos a morir. Pero bueno, ahora también a esta mujer Dios le hace llegar hasta el último momento, de donde pensaba que se iba a morir, y ahora llega la promesa preciosa de Dios, que a veces tarda, pero siempre llega. Y le dice: Jehová ha dicho así, la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite. Y ahí esta mujer también creyó en la promesa de Dios y hace como le dijo Elías: le prepara para él primero y después para ellos. Y Dios es fiel y cumplió su promesa. Y bueno, también había muchos textos que citaba: Dios la galardonó por dar un vaso de agua en nombre del Señor, por asistir a un profeta o a un justo en nombre del profeta, recibirá la recompensa del profeta. Y bueno, pero tampoco les dio de más el Señor. Simplemente cada día se renovaba, no sé cómo sería, la harina y el aceite necesario para comer. Aparentemente no les daba ni para una semana ni para la quincena, sino que día a día iban renovando su fe, día a día tenían que esperar en esa promesa. La botija, la tinaja de harina no menguará, ni disminuirá la botija de aceite. Día a día ellos tenían esa promesa y bueno, Dios la cumplía. Pero bueno, como decía, nosotros no sabemos qué nos depara. A veces estamos bien y no por eso tenemos que confiarnos, porque quizás el Señor nos está preparando para algo, nos está mostrando todo su poder, toda su fortaleza, nos está afianzando, porque sabe que después nos va a pasar algo que vamos a necesitar confiar del Señor. Y eso es lo que pasó, porque ahora en el 17 se muere el hijo de la mujer viuda. Cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuelo. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y bueno, eso fue lo que pasó. Estaban gozando de su bendición y ahora esta tragedia. Y decía el hermano que bueno, quizás con la tinaja con harina nosotros no nos preocupamos o no nos tomamos el tiempo necesario para la meditación de Dios, para recordar las iniquidades pasadas, como decía acá esta mujer, y quizás llegar a este punto para eso, para ver qué es lo que tenemos adentro. Vemos que es de muy mala manera como le habló la mujer a Elías, como que le estaba echando la culpa a él. Por parte sabía que era de parte de Dios y por parte le echaba la culpa a Dios, como que mezclaba fe con incredulidad, le echaba la culpa, pero mezclado también con humildad, hablando de sus iniquidades. Y bueno, acá llega este momento también límite, y bueno, ojalá que nosotros no tengamos que llegar a algo así, que yo no tenga que llegar a algo así,
en este año y en nuestra vida para recordar nuestras iniquidades pasadas, como decía esta señora, seguramente redarguida porque era un pueblo donde estaba todo el tema de Baal y de la idolatría, y quizás ella tendría culpa de ese lado, ahora que tenía un varón de Dios en su casa. Y acá dice, para traer en memoria mis iniquidades, Y bueno, le pedí al Señor que me ayude, como dice la palabra de Dios, confesar los pecados. El Señor es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie. Y bueno, y si hay que llegar a estas situaciones, si no podemos arreglar nuestras cuentas con Dios de una mejor forma, a veces es necesario llegar hasta estos momentos, como pasó acá. Bueno, no enojarnos con Dios, sino que aceptar el castigo del Señor y que nos sirva para purificarnos, que nos sirva como ese fuego que purifica. Pero bueno, acá vemos que a pesar de cómo le habló la mujer, Elías le responde de una manera blanda. Elías le responde pacíficamente. Era una persona seguramente de mucho carácter, Elías, por ir a hablar delante de un rey, pero acá le habla tranquilo a la mujer y le dice: dame acá tu hijo. Y entonces lo tomó de su regazo, llevólo a la cámara donde estaba y púsolo sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido matando de su hijo? Y bueno, entonces Dios hace este milagro por medio de Elías, y dice que el niño volvió a sus entrañas. Y a lo último dice, en el 24, que la mujer dijo: ahora conozco que eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y bueno, la historia después sigue con las cosas que después Dios le va mandando a Elías. Después de esto hay otra indicación, y bueno, así Elías de fe en fe fue obedeciendo a Dios. El hermano escribía, hace mucho hincapié en esto de la obediencia, que es algo que yo nunca le presté atención, o nunca quise prestar atención, el obedecer. ¿Qué es el obedecer? Que es mejor que los sacrificios, dice la palabra. Y el obedecer, bueno, nosotros que somos todos hijos de Dios y hace tantos años venimos a la casa de Dios, como me pasa a mí, y no puede ser como yo que no sepamos qué es obedecer, porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios muchas veces, ya sabemos qué es el temor de Dios. El Señor ya nos ha enseñado un montón de cosas, el Señor ya nos ha mostrado un montón de cosas. A mí y seguramente a ustedes también, el Señor ha hecho alguna maravilla, algún milagro o algo de donde podemos agarrarnos para recordar y que nos ayude cada día, como el pueblo de Israel, que tenían todas las pruebas de todo lo que Dios había hecho con ellos, igual no creían. Y bueno, acá Elías, a lo largo de su historia, lo que más se destaca entonces es esa fe y esa obediencia. Y bueno, y esa fe y esa obediencia fueron lo que directamente desencadenó luego, y según las promesas de Dios, en bendición. Aunque no sean acá o sean en parte, en los cielos con Cristo tenemos las promesas más preciosas y más grandes. Así que bueno, más que nada compartirles esto, lo que estamos viendo en la escuelita con los chicos. Y bueno, la verdad, increíble. Yo la historia de Elías la leía, pero bueno, tengo que aprender a ser como este hermano y de cada cosa ir buscando la enseñanza de Dios, y de cada cosa ir buscando por qué Dios lo dejó escrito. Y bueno, la verdad que es de mucha bendición, porque por más que sea del Antiguo Testamento, hoy que estamos en la era cristiana, Dios y su Espíritu no cambian, y el mismo Dios de Elías, que le enseñó todas estas cosas y lo acompañó, es el mismo Dios que tenemos ahora. Así que bueno, en esta día de oración
que Dios nos ayude a orar por las cosas que siempre oramos. Y bueno, también como decía, orar cada uno por sí mismo para que el Señor lo prepare con la armadura para este año, que el Señor nos dé una palabra justa para este año, que nos podamos agarrar de eso. Y bueno, eso es todo.